Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Jordan T. y basado en una historia real, nos habla de cómo es que aquellos a quienes les tememos también tienen cosas a las que ellos temen, y las cosas que nos causan miedo no han cambiado mucho en 100 años. Los dejo entonces con El diario de la criada. 21 de enero de 1922. Llegué a la granja hace apenas unas horas y es más de lo que podría haber imaginado. Tan pronto como llegué, supe que había tomado la decisión correcta. Estaba muy insegura sobre dejar la casa de los Thompsons. Había estado ahí mucho tiempo, pero el atractivo de una mejor paga que en la granja de Richards era demasiado para resistirme. Los Richards han sido muy amables en sus tratos y espero que así continúen, lo cual me agrada. Han sido muy respetuosos y comunicativos conmigo acerca de lo que debo esperar trabajando como criada en su granja. Eso no quiere decir que la familia Thompson careciera de generosidad, pero hubo momentos en los que a menudo me sentí invisible. El señor Richards y su esposa me trataron casi como si fuera familia, desde el momento que nos conocimos. «Vas a vivir en nuestra casa y cuidarás de nuestros hijos», me dijo John Richards. Margaret dijo: «Es justo que te tratemos como a uno de nosotros». Aunque aprecio mucho el aumento salarial, debo omitir que fue este tipo de parentesco que expresaron el señor y la señora Richards lo que realmente me trajo a su casa. Es absolutamente hermoso aquí, incluso en los meses de invierno. Me pareció chistoso cuando el conductor giró por un camino de tierra casi invisible que salía de la carretera principal. Ni me había dado cuenta de que estaba ahí. Me tomó por sorpresa ver cuán largo era el camino, ya que parecía extenderse por millas. Pero fue relajante ver nada más que un techo de ramas de árboles, sin hojas en lo alto, por muy oscuro que parezca. A pesar del frío y el vacío de los bosques helados, me sentí tranquila al ver tan peculiar belleza. Antes de darme cuenta, el espeso bosque se había abierto. El camino desembocó en un campo grande y abierto en el que se veía la granja de los Richards a lo lejos. Quedé hipnotizada al instante. El campo estaba cubierto de una ligera escarcha blanca que brillaba bajo el sol de la mañana. Pude ver varios granjeros atendiendo el campo, el bosque que rodeaba estrechamente el vehículo mientras el conductor nos llevaba por la carretera, la cual ahora se extiende y envuelve toda la granja, creando una especie de barricada que la oculta del resto del mundo. Es realmente asombroso cómo se ve ahora en invierno. No puedo imaginar cómo debe verse en los cálidos meses de verano. No diría que esto es el paraíso, no de ninguna manera, pero ciertamente es un lugar en el que me siento como en casa, y eso es todo lo que podría haber esperado. El señor Richards me ha dado todo el día para familiarizarme con su casa y sus residentes. Más adelante, me familiarizaré con mis deberes y luego conoceré a los niños. Mañana será mi primer día, en verdad, y estoy muy emocionada. 22 de enero de 1922. Hoy fue el primer día que realicé mis deberes en la granja de los Richards. Como no soy una granjera, mi trabajo me mantuvo dentro de los límites de su hogar. No es que me queje, no soy una campesina, ni quisiera serlo. Ayer, el señor Richards me llevó a recorrer su granja y me presentó a todos sus empleados. Todos fueron muy amables y parecían muy trabajadores. Admiro y aprecio su determinación y dedicación. Aparte de eso, también conocí a algunos de los habitantes menos civilizados. Nunca había tenido la oportunidad de estar tan cerca de animales como estos. Los cerdos y las vacas eran bastante aburridos, pero los caballos resultaron ser majestuosos. La señora Richards también se tomó el tiempo de presentarme a sus hijos. Timothy tiene 7 años y Charlotte solo 3. Ambos son adorables, compartiendo cabello rubio y pequeñas y encantadoras sonrisas. Timothy era sorprendentemente cariñoso con su hermanita. Fue muy dulce verlo jugar con ella, aunque personalmente no creo que pase mucho tiempo con los niños a menos que la señora Richards me lo pida. Estaré feliz de ver sus rostros jóvenes todos los días. Me encantan los niños, y estos dos parecen ser de lo más dulce. Principalmente, estaré ordenando la casa. Es bastante grande, pero eso lo hace aún más interesante. Nunca me ha molestado limpiar, especialmente en una casa como esta. La señora Richards
mantiene una casa tan ordenada que casi me animé a preguntarle por qué decidió contratarme. Cuando recién estaba entrando en contacto con los Richards, me dijeron que la criada anterior tuvo que retirarse para cuidar a un pariente enfermo, pero eso fue hace meses. Claramente, la señora Richards ha podido hacer un trabajo tan bueno como cualquiera a quien se le pudiera pagar por hacerlo. Aún así, no seré yo quien juzgue. Estoy agradecida de tener este empleo. Obviamente ella ha trabajado duro para mantener la casa tan bonita como está, y con mucho gusto, seré yo quien se asegure de que siga así. Se hace tarde y todavía no estoy acostumbrada a este horario. Ha empezado a nevar, así que creo que disfrutaré de la vista de la granja desde mi ventana antes de acostarme. 23 de enero de 1922. Algo extraño sucedió hoy. Mientras limpiaba el polvo de las ventanas, noté una conmoción afuera que involucraba al señor Richards y uno de los granjeros. Gregor, creo que se llama. Parecían estar en una discusión bastante acalorada. Creí que haría bien en ocuparme de mis propios asuntos, pero cuando vi a los niños mirando desde otra ventana, decidí que sería mejor interrumpir antes de que fueran sometidos a más comportamientos indeseables. Abrí la puerta y caminé hacia ellos. No me habían notado hasta que estuve sobre ellos preguntando si todo estaba bien. El señor Richards pareció sorprendido de verme, pero Gregor me habló inmediatamente. Me dijo que estaba loca si me quedaba aquí y que debería de dejar la granja como lo hizo la última criada. Cuando Gregor mencionó esto, el señor Richards pareció bastante molesto. No entendí, así que cuando le pregunté al respecto, el señor Richards se apresuró a intentar cerrar el tema, pero Gregor se dio cuenta antes de que pudiera hacerlo y me lo explicó. Aparentemente, la criada que me precedió no se fue debido a un pariente enfermo, como me dijeron originalmente, sino porque temía que la granja estuviese embrujada. No sabía cómo responder a esta información, pero antes de que pudiera decir algo, Gregor me agarró del brazo y me llevó a cierta zona en la nieve. El señor Richards protestó, pero no intervino físicamente. Entonces Gregor señaló a la nieve y me dijo que mirara. Lo que me mostró fue realmente inquietante. Huellas que llegaban desde el borde del bosque hasta la granja. Gregor me miró petrificado, pero no entendí del todo su miedo. Vio la perplejidad en mi rostro e inmediatamente, casi como si no debería haber sido obvio, me explicó sus temores. «No hay huellas que indiquen un regreso», me dijo. «He buscado y no hay ninguna». No sabía qué hacer con esa información, pero tampoco tuve la oportunidad de discutirlo con él. Dejó la granja inmediatamente después y no espero que regrese. El señor Richards, sin embargo, fue honesto conmigo. Explicó por qué había mentido sobre la última criada. No quería posponer posibles reemplazos debido a su propia paranoia. Eso fue algo que entendí, ya que dudo que muchas mujeres estuviesen tan felices de trabajar aquí si tuviesen la impresión de que estaba embrujada. No estoy segura de que hubiese aceptado el trabajo de haberlo sabido, pero no puedo decir que crea firmemente en semejantes tonterías. Hace un momento creo haber oído pasos en el ático. Fueron muy breves y ligeros, pero estaban ahí. Ahora puedo ver por qué estoy dejando que mi propia paranoia y mi imaginación se apoderen de mí. Creo que es hora de acostarse. 25 de enero de 1922. Han pasado un par de días desde la última vez que escribí. No ha ocurrido mucho desde entonces. Ayer, el señor y la señora Richards se sentaron conmigo y me pidieron disculpas personalmente por no haber sido honestos acerca de su criada anterior. Les aseguré que no me ofendía y que entendía su razonamiento, pero aún así parecían bastante apenados. Creo que también se avergonzaban de la idea de tener una casa embrujada. Pero les dije que esa idea era una tontería. Sinceramente, me sentí mal por ellos. Sabían que eran personas muy cariñosas y me aseguré de que lo supiesen. Aún así, no pude evitar sentir que ellos se sentían culpables por haberme engañado, así que traté de animarlos con un par de bromas. Eso aligeró un poco el ambiente y parecieron apreciar mi comprensión e intención. Como era de esperarse, Gregor no regresó a la granja, pero eso no pareció afectar la eficiencia del manejo de esta misma para el señor Richards. Los animales todavía reciben comida, los establos aún se limpian, los huevos todavía se recogen. Es obvio que la granja puede sobrevivir a 1 o 2 trabajadores asustados. En cuanto a las huellas en la nieve,
desde entonces se han desvanecido con el viento y la nieve misma. A ningún otro granjero parecía importarle. O no se dieron cuenta, o pensaron que el dinero era mucho más importante que preocuparse por entidades sobrenaturales. Aún así, el señor Richards hizo que algunos de sus hombres registraran el área como medida de precaución para asegurarse de que no hubiera nadie merodeando por la granja. Me ha mencionado que ha tenido problemas con ganado robado en el pasado, pero que todos esos asuntos siempre se resolvieron rápidamente. A pesar de estar muy aislada del resto del mundo, la gente de esta zona en realidad forma parte de una comunidad muy unida. Si alguien intenta vender un animal robado a otra granja, no es difícil determinar si ese animal inicialmente pertenecía a otra persona de la cercanía. Sin embargo, los hombres nunca encontraron a ningún intruso ni encontraron ganado desaparecido. Parecía que todo era normal y que no había nada que temer. Al menos por supuesto que haya un fantasma. Cualquiera que sea el caso, algunos sucesos extraños aquí y allá probablemente no harán daño a nadie. 26 de enero de 1922. Hoy fue un día muy frío. La nieve sigue amontonándose poco a poco. He notado que a algunos aquí no les gusta tanto como a mí, pero supongo que sabían en lo que se estaban metiendo. Personalmente, me encanta despertarme e irme directo a mi ventana. No me importa sentarme en la fresca corriente de aire que entra por la ventana y puedo ver copos de nieve cayendo a lo largo de lo que parecen kilómetros. Es realmente hermoso. Cuando salí de mi habitación esta mañana, encontré un periódico frente a mi puerta. Era una marca que no reconocía de una zona que no conozco. No solo eso, sino que también estaba trazado varios días. De cualquier manera, no sé de dónde vino ni a quién pertenecía, pero no era mío. Yo no leo periódicos. Decidí ir a ver al señor Richards para ver si tal vez alguien lo dejó ahí por accidente. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que pensaba que podría ser mío, porque era un papel que no reconocía de nadie más en la finca. Como yo sería la nueva habitante, lo dejó en mi puerta pensando que me pertenecía. Le expliqué que no era mío, que ni siquiera leo periódicos y que no estaba segura de a quién pertenecía. Tenía una expresión curiosa en su rostro que me decía que no estaba seguro de dónde podría haber venido este periódico sino de mí. Pero no creo que a ninguno de los dos nos importara lo suficiente como para llevar el tema más lejos. Así que tomé el periódico y lo tiré a la basura. Más tarde, cuando estaba ocupada lavando la ropa, la señora Richards vino a preguntarme si sabía dónde podían estar las llaves de la casa. Le dije que la última vez que las vi, estaban colgadas del gancho donde siempre se suponía que debían de estar, pero tuve que admitir que no estaba exactamente segura de la última vez que las vi, ya que es algo de lo que nunca pensé en tomar nota. No estaba enojada, pero había una evidente preocupación en su rostro. Creo que puede tener la impresión de que uno de los granjeros se los había llevado. Ella nunca pareció confiar en ellos. Antes de venir a mi habitación esta noche, le pregunté si les había encontrado. Ella dijo que no, pero estaba segura de que simplemente las había extraviado. Eventualmente aparecerán, me dijo. Probablemente tenga razón. Todos extraviamos cosas en los lugares más obvios. Los pasos chirriantes han vuelto. Realmente debería preguntarle al señor Richard sobre esos. Estoy empezando a pensar que uno de los niños tiende a deambular por la noche, aunque no tengo ni idea de por qué se aventurarían en el ático. 27 de enero de 1922. Soy tan feliz. Este lugar es maravilloso. Espero quedarme aquí para siempre. Quiero vivir aquí para siempre. Quiero morir aquí para siempre. Creo que lo haré. Es tan hermoso. Buenas noches. 28 de enero de 1922. Informe del oficial Charles Dawson. Cuando los otros oficiales y yo llegamos por primera vez a la escena del crimen, no creí que hubiera nada extraño en la escena, pero los granjeros que nos habían alertado estaban aterrorizados. Cuando les pregunté dónde estaba el señor Richards, me indicaron que fuera al granero. Al principio no lo entendí. Me acerqué lentamente al granero y noté algo peculiar en la granja. Y esa peculiaridad era que todo era normal. Los animales estaban bien alimentados y cuidados, y salía humo de la casa de la familia Richards, donde supuse que debían de estar. Lo que no estaba bien, sin embargo, es que todo esto parecía tan normal.
La granja parecía haber sido mantenida en orden, como siempre, pero aquí están los granjeros asustados. Fue por esa razón que el instinto me dijo que sacara mi arma mientras me acercaba al granero. Los demás agentes hicieron lo mismo al ver mi gesto. Resultaría que mi arma no sería necesaria, o mejor dicho, ahora era demasiado tarde. Cuando abrí la puerta del granero, fui recibido por un olor espantoso que nunca antes había olido en este pequeño pueblo. Inicialmente, no pude determinar el origen del hedor, pero una vez que nos adentramos más en el granero, descubrimos la fuente. Una escena de muerte macabra que nunca había tenido la mala suerte de presenciar en mi carrera hasta ahora. Uno de los oficiales vomitó inmediatamente. Otro salió del granero casi tan pronto como entró, llorando. Otros simplemente se dieron la vuelta disgustados, pero yo me quedé ahí mirando los cuerpos. Vimos sangre, miedo, muerte y una serie confusa de eventos aún no vistos que de alguna manera conducían a esto. Había 2 cadáveres en el granero. Los conocía personalmente. John Richards, el dueño de esta granja, era un buen hombre y no merecía esto. Que Dios descanse su alma. Lo encontré sobre un montón de heno, boca abajo, con una herida parecida a un agujero en la parte posterior de la cabeza. Encontró a Marjorie a unos metros de distancia, tirada en el suelo, con una herida similar. A juzgar por cómo los encontramos con heridas tan similares, tumbados boca abajo en el suelo, supongo que su asesino o asesinos los habían obligado a entrar al granero, donde luego fueron ejecutados mientras estaban de rodillas. Ver a John y Marjorie así, las palabras no pueden describir. Pero luego recuerdo que los dos tenían hijos y un perforador miedo se apoderó de mí. Fue en este momento que aparté a 2 de mis hombres mejor compuestos y les ordené que permanecieran detrás de mí y estuvieran en guardia. Juntos caminamos hacia la casa de la familia y recuerdo un aire insaciable en mí al saber lo que me iba a encontrar. Entramos por la puerta principal, yo con mi arma lista. No sé si realmente creí que el perpetrador seguiría presente, pero sé que quería que así fuese. Pasé las escaleras y recorrí el pasillo hasta la cocina. Habían quedado algunas migas en un plato. No puedo decir con certeza si el sospechoso se quedó un tiempo después del crimen o se interrumpió a la familia en medio de una comida. Cabe señalar, sin embargo, que solo había un plato. Me di la vuelta desde ahí y procedí a revisar el resto de las habitaciones del primer piso, pero no encontré nada fuera de lugar. Hasta donde yo sé, no había señales de que hubiera llevado algo de la casa. De hecho, había algo de dinero sobre una mesa que permanecía intacta. Parecería que esto no fue un robo, sino el resultado de una actividad monstruosa sin explicación real. Cuando me encontré de nuevo en las escaleras, los otros 2 oficiales y yo continuamos subiendo para encontrar lo que temía, pero esperaba desde el principio. A pesar de eso, siempre estuve listo para jalar el gatillo de mi arma. En lo alto de las escaleras nos encontramos con un pasillo alargado, con habitaciones ubicadas a cada lado y otro tramo de escaleras al tercer piso al final. Sabía que la habitación de los niños estaba al final del pasillo, en el lado izquierdo a esas escaleras. Podía ver la puerta desde donde estaba, que permaneció cerrada. Se abrieron todas las demás puertas. Estaba en el dormitorio principal, que parecía no haber sido utilizado, y luego estaban los 2 dormitorios de invitados, uno de los cuales parecía haber sido usado recientemente. Esto me enojó, pero no creo que los otros oficiales entendieran el sentido de humor enfermizo y retorcido del perpetrador que vi en este gesto. Después de determinar que en estas primeras habitaciones tenían seguridad, avanzamos hacia la habitación de los niños. Cuando llegué a la puerta, me quedé ahí un momento, considerando si sería prudente o no mirar dentro. Desafortunadamente, como oficial de la ley realmente no tenía el lujo de esta opción, pero como oficial al mando en la escena del crimen, podía evitar que mis compañeros oficiales tuvieran que ser testigo de lo que sabía que iban a ver. Les pedí que volvieran a bajar por las escaleras y una vez que todos abandonaron el área, continué. Puse mi mano en la manija de la puerta, la giré y entré.
Estuve en la habitación durante 5 minutos y solo di 2 pasos antes de que no pudiera moverme más. No puedo y no registraré en este informe lo que vi, ni hablaré de ello con nadie. Era un sitio que la menor cantidad de gente posible debería ver, y mucho menos oír o hablar. Me perseguirá por el resto de mis días. Cuando pude recuperar la compostura, salí de la habitación y cerré la puerta. Me aseguré de que los otros oficiales todavía estuvieran fuera del lugar. Si tenía la suerte de encontrar a esta escoria, entonces quería ser yo quien lo enviara de regreso al infierno de donde se arrastró. Pero no tendría esa oportunidad. Subí al tercer piso. Aquí solo había 2 habitaciones más y una puerta en el techo que daba al ático. La habitación de la derecha parecía usarse para almacenamiento y la habitación de la izquierda contenía otra visión espantosa que admito que no esperaba ver. Era la habitación de la criada y ella todavía estaba presente. Su cabeza estaba recostada en su escritorio, pero de cara a la puerta. Supongo que la dejaron así intencionalmente. Le cortaron la garganta y estaba cubierta por su propia sangre. Tenía una expresión horrible en su rostro, como si estuviese mirando más allá de mí y a mí al mismo tiempo. Y su boca abierta, contorsionada de una manera extraña, como si lo hubieran asesinado en medio de un grito. Su brazo izquierdo colgaba de su escritorio, pero el derecho todavía estaba encima de él. Me acerqué a la víctima y vi que la mano derecha estaba colocada encima de un libro. Al mirar más de cerca, vi que este libro era en realidad un diario. De mala gana moví la mano para coger el diario y encontré algo debajo. Ahí, escrito con sangre, estaba el número 34. Supe lo que significaba de inmediato, así que pasé a esa página. Lo siguiente es lo que estaba escrito en esa página con la sangre de la criada. A quien corresponda. Espero que te guste mi trabajo. Me aseguré de atrapar hasta el último de ellos. Los maté por la noche. Primero los padres, a quienes llevé al granero. Suplicaron. Siempre suplican. Luego los niños, que pensaban que podían esconderse de mí, pero yo era más astuto. Luego estaba la criada. Ella fue divertida. Dormida cuando la encontré. Antes de terminar con ella, la llevé a recorrer la finca para mostrarle mi trabajo. Después la traje aquí y la obligué a escribir su última entrada. Pensé que sería divertido. Luego se volvió muy aburrida, así que la callé para siempre. Era muy ruidosa de cualquier manera. Apenas pude lograr que dejara de hablar, pero parece que un pequeño corte en la garganta hizo que se callara. Nunca me vieron venir. Estuve aquí mucho tiempo antes de que alguien se diese cuenta, y cuando lo hicieron, pues, ya era demasiado tarde. Vine del bosque y me quedé bajo el suelo de madera del granero. Registraron toda la finca y nunca revisaron ahí. Creo que es gracioso. Me quedé aquí por un tiempo después de hacer mi trabajo. Me gustan las granjas. Me recuerdan al hogar y a la familia. También amo a los animales, así que los cuidé. Dormí en una de las habitaciones de abajo. No está mal, pero he tenido mejores. Sin mencionar ese maldito ruido. Al principio pensé que tenía otro juguete escondido en el ático, pero después de buscarlo no encontré a nadie. No había nada más que un juego de llaves, así que me fui. Me asustó, para serte honesto. Soy un hombre que le teme a Dios y sé muy bien que el sonido de pasos sin perpetrador es diabólico. Casi quemé el lugar después de eso. Pero me doy cuenta de que eso le quitaría la gloria a mi trabajo, así que aquí está. Disfrútala. No me busques. Ya me fui. Y un consejo, amigo. No entres en ese ático. Hay alguien allá arriba a quien ni siquiera yo puedo matar.